Por las calles de Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza, el gobierno mexicano lucha contra el narcotráfico. El Mañana, el principal periódico de la ciudad, quedó atrapado en medio del fuego. Hace unos años, cuando la violencia se centraba aquí, esta sala de redacción era casi un cuartel. Aquí se investigaban los asesinatos del narco, hasta que en febrero del 2006 les llegó el aviso de que se habían pasado de la raya. Ya están resanados aquí los disparos. Unos se ven por acá muy apenas. Es otro por acá, otro por acá. Aquí estaba checando el muchacho Orozco Tey, checando unas direcciones cuando entran los disparos por la espalda. Yo no recuerdo más que el momento en que caí. Yo no recuerdo que recibí los impactos, no recuerdo la granada, o sea, recuerdo más el estruendo. El atentado, que dejó a Jaime paralizado de la cintura para abajo, obligó al periódico a cesar toda cobertura de la narcoviolencia. Poner aquí un búnker o blindar el edificio, de nada va a servir, nosotros tenemos que salir a la calle. Mejor lo que estamos haciendo es cuidar más los contenidos cuando hay hechos violentos para no meternos en problemas. No publiques nada sobre violencia, sobre levantones, sobre ejecuciones, sobre balaceras, en fin. Los reporteros ahora se rigen bajo una consigna básica. Ninguna noticia vale una vida. Eso es absolutamente cierto y nosotros manejamos esa conducta. A Ramón Cantú le duele pedirle a sus periodistas que se censuren. Su abuelo fundó el periódico en 1932. El no tener pelos en la lengua es un orgullo familiar. Nuevo Laredo no pide misericordia, exige justicia. Ahora, las primeras planas de la guerra del narco están en los rincones. Y los que busquen a un desaparecido tienen que poner un anuncio. No es tiempo de héroes, creo yo. Creo que ya está rebasada las instituciones, no tenemos garantías. Y bueno, pues vamos a entrar en una etapa de, ahora sí, de sobrevivencia. Y esperemos que ir ganando terreno para ir poco a poco empezar a publicar los diferentes acontecimientos. Cuando hay una nota que puede llevar riesgos, es casi siempre el reportero policíaco Mario Hernández a quien le toca investigar. Mario se conforma con reportar accidentes, crímenes pasionales, acaso un robo, pero evita meterse a la esfera del narco. Sin embargo, eso no es algo fácil. En Nuevo Laredo, el narco está por todos lados. Ya cuando veo algo sospechoso que pueda tener alguna conexión con la gente de la delincuencia organizada o algo así, ya lo dejo por la paz, ya no es. Es un trabajo peligroso y estresante. Al final del día, Mario trata de relajarse. Mañana, una nota pondrá a prueba todas sus fuerzas y sus jefes tendrán que decidir si es tiempo de volver a arriesgarse. A la mañana siguiente, un contacto le informa de la supuesta muerte de 5 narcotraficantes a manos del ejército. Los soldados han acordonado una colonia en las afueras y el ambiente es tenso. No la ignoramos, atendemos el incidente, pero ya el hecho de publicarlo pues depende de las circunstancias, veamos el riesgo que corremos, pues. Aún es demasiado riesgoso, sus jefes deciden. El Mañana no publicará la nota, pero en esta ocasión el periódico no se echa del todo para atrás. Al ver que su competencia sí publica la nota, La Tarde, su periódico vespertino, también difunde la noticia. Algún día, tal vez, volverán a cubrir la nota principal de la ciudad sin temor a represalias. Mientras tanto, Mario seguirá cuidándose las espaldas. Hasta el día que me den un susto fuerte, entonces ya es cuando yo creo que sí voy a pedir mi cambio. Hasta ahorita me han dado sustos, pero no lo suficientemente fuertes para hacerme cambiar de fuente.